Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy en el curso de Historia del Perú tenemos el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Empezamos. Recordando un poquito el tema anterior, tenemos en cuenta que la reconstrucción nacional es un periodo que abarca todo el proceso después de la guerra con Chile. Habíamos observado el segundo militarismo, con los gobiernos de Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres, Remigio Morales Bermúdez y nuevamente Andrés Avelino Cáceres. Recordamos que luego de este proceso llamado segundo militarismo, vamos a ver el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Cómo llega al poder? En la Guerra Civil de 1894, en la cual el partido de Cáceres, el Partido Constitucional, se enfrenta a la coalición nacional integrada por tres partidos: el Partido Civil, el Partido Demócrata y el Partido Unión Cívica. El líder de esta coalición nacional era Nicolás de Piérola. Nicolás entra a Lima, destituye a Cáceres y deja cargo como presidente momentáneo, vamos a decir así, a Manuel Candamo, quien Manuel Candamo convoca elecciones y sale elegido Piérola. Tenemos aquí el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Este señor, presidente del Perú, fue conocido como el caudillo democrático, ya que, haciendo un poquito de extensión para ustedes, caudillo tiene que ver con lo que es militares. Pero este señor no fue militar, y normalmente los militares eran muy autoritarios. Pero este señor, Nicolás de Piérola, se le asoció con un caudillo por su temperamento, incluso por su entrada a Lima, se le asoció con un militar, pero este señor es un civil. Entonces, este personaje que se le asocia con un militar, también se le coloca el nombre de democrático. ¿Por qué? Porque los caudillos normalmente eran muy autoritarios. Y este señor, al haber realizado el proceso de elección mediante votación, se le considera el caudillo democrático. Este señor además fue respaldado por la clase media y los grupos de poder provinciano, como lo podemos ver aquí en la imagen. El señor Nicolás de Piérola ingresa a Lima gracias al apoyo de los montoneros, el sector guerrillero de los Andes. Entonces eran los campesinos que tomaban las armas y apoyaron en este caso a Nicolás de Piérola. Entonces, como fue respaldado por la clase media y por los grupos de poder provinciano, se le apodó el caudillo democrático. Dentro de su gobierno vamos a ver una serie de obras o una serie de medidas que lo van a enaltecer o lo van a nombrar como un antecesor de la República Aristocrática, que vendría a ser el siguiente tema. Tenemos que dentro de las medidas económicas realzó bastante las actividades económicas como por ejemplo la minería y el petróleo. Además fomentó la inversión extranjera aquí en el Perú, especialmente la inversión de los Estados Unidos y la inversión británica, a la cual le ofreció varias facilidades de trámites y varias garantías en cuanto a su inversión aquí en el Perú. Tenemos aquí que se creó, por ejemplo, una de sus obras, se creó la Sociedad Anónima Recaudadora de Impuestos, que estaba integrada por grupos extranjeros que se encargaban de cobrar impuestos aquí en el Perú a las empresas que se iban creando. En el mundo, en el planeta, el patrón plata, es decir, la plata como mineral, iba perdiendo valor. En cambio, el oro iba ganando valor en el mercado internacional. Es por ello que Nicolás de Piérola cambió la moneda de plata por la libra peruana de oro. Es decir, se adaptó al patrón oro internacional, dejando de lado la moneda de plata. Creó el Ministerio de Fomento para fomentar, valga la redundancia, para fomentar la inversión extranjera aquí en el Perú. Promovió el desarrollo industrial y comercial, dando impulso a la minería, justo lo que mencionábamos. Dentro de las actividades más importantes, la minería y el petróleo, y para ello promovió la industria y el comercio en estas actividades.
Creó entidades bancarias, como el Banco Internacional, el Banco del Perú y Londres, y el Banco Popular del Perú. ¿Para qué? Para administrar este nuevo sistema o este nuevo patrón que estábamos adaptando en el Perú, la libra peruana de oro. Eliminó la contribución personal. Justo habíamos visto durante el gobierno de Miguel Iglesias, él instauró la contribución personal, tuvo una revuelta en Ancash, y aquí el señor Nicolás de Piérola, el presidente Nicolás de Piérola, eliminó esta contribución personal. Creó también asociaciones empresariales como la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad Nacional de Minería y la Sociedad Nacional de Industria. ¿Para qué? Para crear industria en el Perú, especialmente en los sectores mineros y petroleros. En cuanto a las medidas sociales, en cuanto a lo social o a la sociedad, tenemos que durante su gobierno se realizó la primera huelga de trabajadores del Perú, la huelga de los obreros textiles de Bitarte. ¿Para qué? Para reducir sus horas de trabajo, ya que solían trabajar entre 12 a 16 horas. Actualmente los reglamentarios son 8 horas. Y cuando este movimiento se realiza durante el gobierno de Nicolás de Piérola, la primera huelga de trabajadores del Perú. Protesta por menos horas de trabajo. Llegan nuevos instrumentos al Perú, se empieza a dar la modernidad aquí en el Perú, en la cual se trae, por ejemplo, inventos como el fonógrafo, el teléfono, no celular, sino teléfono. El teléfono vía cableado, los automóviles, los primeros automóviles. Ya vemos que aquí en el Perú se va instaurando, por ejemplo, el petróleo, el cinematógrafo, para poder observar en salas de cine ciertos elementos que se habían grabado en el extranjero, y el alumbrado eléctrico, ya que aquí en el Perú utilizábamos el alumbrado a gas. Se estableció una medida muy importante, es que se estableció el sufragio a varones alfabetos, aquellos varones que sabían escribir y leer. Solamente aquellos que sabían leer y escribir tenían el derecho a sufragar, es decir, a votar y elegir sus próximos representantes. En cuanto a las medidas militares, vemos que este señor presidente Nicolás de Piérola reorganizó el ejército, trayendo militares de Francia para que pudieran instruir a la milicia peruana. Se funda la Escuela Militar de Chorrillos, la que hasta el día de hoy se encarga de formar oficiales en el Perú. Tenemos también el establecimiento del servicio militar obligatorio, obviamente para varones mayores de 18 años. Nicolás de Piérola también tuvo que enfrentar algunos problemas durante su gobierno. Por ejemplo, la rebelión de la sal en Huanta, Ayacucho. Esta rebelión de la sal se da por el estanco a la sal o el impuesto a la sal que había establecido Nicolás de Piérola en el sur del Perú. Nicolás de Piérola establece este impuesto, ¿para qué? Para recuperar Tacna y Arica. Pero como este dinero que había sido recaudado no se utiliza para estos fines, en Huanta, Ayacucho ocurre una rebelión que luego va a ser reprimida. El movimiento separatista liderado por Mariano Madueño en Iquitos, debido a que supuestamente el presidente Nicolás de Piérola había olvidado este sector selvático, y el líder político Mario Madueño intentó independizar Loreto y anexarse a Brasil, pero debido a la ambición de ciertos políticos en la Amazonía peruana no se logró este proyecto y también fue reprimido. Y también se da por parte de Chile la chilenización en Tacna y Arica. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno chileno solía dar facilidades para que los chilenos llegaran a Tacna y Arica y poder comprar terrenos, vivir allí, y estos personajes o estos individuos de nuestro país vecino solían normalmente hostigar a los peruanos que vivían en Tacna y Arica, porque recuerda que Tacna y Arica había sido
perdido durante la guerra y teníamos que recuperar. Pero durante este proceso, los chilenos habitan estas zonas y empiezan a hostigar a los peruanos. Hasta que posteriormente ya vamos a ver cómo se logra solucionar este conflicto. En cuanto a su final, se inicia luego del movimiento separatista de Mario Madueño, se inicia la colonización de la selva. ¿Para qué? Para obtener, por ejemplo, el petróleo, para obtener, por ejemplo, gas, por ejemplo, para obtener lo que va a ser próximamente el caucho, y se da el inicio de la colonización de la selva. Se da cierta estabilidad política y económica, a diferencia del segundo militarismo, que vemos bastante inestabilidad. Aquí, con todas las medidas que había establecido Nicolás de Piérola, va a brindar cierta estabilidad política y económica, y va a ser la base para la futura república aristocrática. Bueno chicos, eso ha sido todo, repasar los puntos mencionados y nos estamos viendo hasta la próxima. Nos vemos, bye.